Gracias le damos, Señor, hermanos. Seguimos con el tema que estamos tocando. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan o no? Creciendo siempre. Creciendo siempre. Seguimos hablando del tema del crecimiento. Ya hemos hablado un poco sobre las etapas del crecimiento, que de eso podamos abundar en cada cosa, una por una. Entonces dimos un pantallazo general de lo que es el crecimiento en diferentes facetas. Hemos visto creciendo como árboles, creciendo siempre. Ahora vamos a ver el crecimiento de la iglesia sana, una iglesia sana, ¿sí? Sabe que una iglesia saludable tiene ciertas características y el propósito es que nosotros seamos una iglesia sana. Amén. Un niño sano nace bien y crece bien, se desarrolla bien, ¿sí o no? Bueno, una iglesia sana también. ¿Sí? Para que un cuerpo esté sano implica muchas veces, hermanos, la alimentación también. ¿Sí? Entonces es importante la alimentación. Vamos a ver Hechos, libro de Hechos 2:41. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora vamos al capítulo 4, verso 32. Dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Acá, hermanos, por lo menos hay 7 cosas importantes que el Señor deja como principios de una iglesia naciente, que es la iglesia que nace en el libro de los Hechos. Y voy a aclarar algunas cosas también. La iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia que Cristo formó, Él dijo: yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Nace en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ¿sí? Ahí vemos el comienzo de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. En ese tiempo ya había como 500 discípulos que vieron la ascensión del Señor, pero solo 120 fueron los que quedaron esperando en el aposento alto. Y a través de ellos, ¿sí?, vino la expansión, el crecimiento y el desarrollo de lo que es la iglesia hoy. Bueno, a veces, como fue en el día de Pentecostés era una fiesta, ¿sí?, que se hacía. Algunos creen que la iglesia pentecostal nació ese día, ¿no? El Señor no formó ni creó ninguna denominación, ni iglesia pentecostal, ni bautista, ni arminiana, ni calvinista, ni luterana, ni sabática, ni ninguna que usted quiera poner. ¿Sí? El Señor hizo su iglesia, punto. Ahora, como fue en el día de Pentecostés, ¿sí?, entonces se cree que la iglesia pentecostal nació ahí. En realidad la iglesia pentecostal nace en el primer avivamiento de la iglesia, que el despertar del avivamiento de este pentecostal fue en el año 1901, siglo XIX. ¿Sí? Ya pasaron miles de años hasta que nace la iglesia, ¿sí? Cientos de años hasta que nace la iglesia pentecostal como movimiento, ¿sí? Eso fue después de la reforma de Lutero, ¿no? ¿Sí? Y en el 1903 hubo otra segunda ola, ¿sí?, de la iglesia pentecostal, que ahí nace el neopentecostalismo. Bueno, y ahora tenemos todos los vándalos, estos chorros acá, como este que vino, este loco que vino acá al Chaco, le dijo con el presidente. ¿Cuánto vieron la noticia? Bueno, esos son neopentecostales, ¿vio? ¿Sí? Es algo nuevo, ¿vio? ¿Sí? Pero es como un pentecostalismo reformado, un poco más cool, ¿vio? ¿Sí? Más llamativo, ¿vio? ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor no formó una iglesia pentecostal ni una iglesia bautista, ¿vio? No hay denominación, ¿sí? Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo, nada más, así a secas, ¿sí?
Entonces cuando alguien le pregunta a usted, ¿sos pentecostal o qué sos? Cristiano. Nada más. Porque si yo contesto, y digo, mirá, yo soy de una iglesia pentecostal, yo me tengo que inclinar hacia un lado, ¿no? Si yo que soy bautista, me tengo que inclinar hacia otro, ¿sí? Porque de acuerdo al que diga, ¿sí? Nombre, tiene una rama y una manera de culto y una manera de hacer la iglesia, ¿entiendes? Entonces, había una entre Calviño y Arminio, y Jacobo Arminio fue el que propulsor de la iglesia pentecostal, ¿sí? Y Calviño de la iglesia bautista. Y cada uno tenía su filosofía, su pensamiento y su punto de vista de las cosas. Por ejemplo, Calviño dice que la salvación no se pierde, y Jacobo Arminio decía que sí. El pentecostal dice que la salvación se pierde. Ahora el otro dice que no. Ahora, ¿quién tiene la razón? Y por esto, ¿sí? Debates interminables. Por eso la iglesia, hermano, en general, si no existirían las denominaciones, hermano, la iglesia estaría más unida, ¿sí? Aunque eso al principio fue como un concilio, ¿vio? Y se tomaron decisiones cuál iba a ser la doctrina, así como también con Pablo. A la larga, a la corta, hoy trajo muchos problemas, muchas divisiones dentro de la iglesia. Por eso la iglesia está debilitada, ¿vio? Cada uno tiene su librito, ¿me entienden? Entonces es importante, hermanos, que sepamos que nosotros nacimos como iglesia. Miren lo que dice el verso 41 ahí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sí? Lo primero, hermanos, importante en una iglesia, para que haya una iglesia sana, lo primero es recibir la palabra. ¿Vio que dice ahí? Recibieron su palabra. ¿Sí? ¿Dice recibieron su palabra o recibieron la palabra? ¿Ah? ¿Vio que dice su, no? Porque si dicen recibieron la palabra, puede ser la palabra de cualquiera. ¿Entienden? Entonces cuando... Vamos a hablar del verso 37, del 36 mejor. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No la palabra de Cristo, sino la palabra que Cristo dejó. ¿Entiende? Pues usted se puede sentar en cualquier iglesia, hermanos, y no recibir la palabra de Cristo. Recibir otra palabra. ¿Sí? Hoy hay muchas palabras, hoy se dicen muchas cosas. Entonces, hermanos, es importante para que nosotros tengamos una iglesia que crezca saludablemente. El propósito que haya una iglesia que crezca saludablemente, hermanos, tenemos que estar afincados en la palabra del Señor. Y tiene que haber un anhelo, hermanos, que lamentablemente se ha perdido tanto esto, un anhelo por la palabra de Dios. Generaciones atrás, no sé, años 50, por ahí, ese tiempo, la gente conocía la palabra, tenía conocimiento de la palabra. No importa la denominación que iban, pero tenían conocimiento de la palabra, porque se leía la palabra, se oía la palabra. Hoy ya no, ¿sí? Hoy está más complejo el asunto de oír la palabra. Hay muchas cosas dentro de la iglesia y no hay la palabra de Dios, hermano. Miren lo que dice ahí, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, y se está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y se apártate de los tales. ¿Sí? Dice, si alguno enseña otra cosa. Mira lo que dice ahí, segunda de Timoteo 4. Pablo acá hablando con Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Yo? Acá el recado, hermanos, de Pablo a Timoteo es que predique la palabra. Mira lo que dice ahí, capítulo 3, verso 1. Ahí de 2 Timoteo, perdón. 2 Timoteo 3. Dice así, también, dice, debes saber esto, que en los postreros días, diga ahora, vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos en los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? ¿Dónde van a estar estos hombres? Adentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo uno puede percibir si hay personas con esta característica? Sin el conocimiento de la palabra, hermanos, no hay discernimiento. ¿Sí? No podemos discernir entre el bien y el mal, hermanos, nosotros si no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso está tan devaluada la palabra hoy, hermanos, lamentablemente. Mire lo que dice ahí en el verso 13, 3:12, vamos a leer. Dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted quiere vivir una vida de piedad, vivir la voluntad de Dios, bueno, prepárese. ¿Sí? Ahora, si nadie te persigue y si el mundo te ama, te abraza, usted no es de Dios. ¿Cuál es la característica de un cristiano? Que el mundo lo va a aborrecer. El mundo te va a escupir, te va a rechazar, porque no sos parte. Ahora, si el mundo te abraza y te apapacha, capaz que ni naciste de vuelta, ¿no? Piénselo. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea que esto se va a poner cada vez mejor, ¿no? Engañando y siendo engañados. Pero acá a nosotros nos da una alerta. Si esto se va a poner peor, hermanos, nosotros tenemos que estar más despiertos. ¿Sí? Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, lo primero que hace la palabra en nosotros, hermanos, nos da sabiduría, nos da la capacidad de entender de cómo conducirnos en la vida, hermanos. Verso 16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Este es el fin, ¿sí?, de la palabra. Cristo es la palabra, Él es la cabeza de la piedra angular de este edificio. Entonces, hermanos, no puede haber una iglesia sana si no hay palabras sanas. ¿Sí? Por eso dice, si alguno no quiere, no le alcanza con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es el tal del ira, ¿vio? ¿Sí? Por eso hoy se hace una mezcolanza de cosas, hermanos. Se mezcla la palabra con otras cosas, con la psicología y un montón de otras cuestiones, para poder entretener a la gente, ¿vio? ¿Sí? Hoy hay programas que se hacen para que la iglesia se llene. ¿Sí? Eso se llama mercadotecnia, ¿vio? ¿Sí? Hay muchas cosas que uno podría hacer para que la iglesia se llene, ¿vio? ¿Entiende? O sea, el sentido es saber cómo retenemos a la gente. Ahora, si usted tiene que entretener a la gente para que se quede, no sirve nada, ¿vio? Entonces nosotros, como somos responsables, hermanos, Dios nos manda, porque a veces uno piensa que el pastor nomás tiene que saber la palabra. No, todos tenemos que saber la palabra, cada uno de los que está aquí. ¿Sí? Por eso Pablo acá le dice a Timoteo, también debes saber esto. ¿Sí? Dios no va a premiar tu ignorancia. Muchos de nosotros somos ignorantes de muchas cosas porque queremos. ¿Entiendes? Es nuestra decisión quedarnos.
¿Sí? Por eso el profeta Oseas le dijo: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Ahora, ¿no había quien le enseñe? Sí había. Pero ellos desecharon el conocimiento. No lo quisieron. ¿Entienden? Mire, vamos a leer Oseas, a ver. A alguien que busque Oseas 4:6. Para que haya una vida espiritual saludable, hermanos, tenemos que tener una palabra saludable. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice. O sea, no es que no había. ¿Sí? ¿Le faltó? ¿Por qué le faltó? Porque lo desecharon. Nah, a mí no me vengan con esa historia. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Qué Dios dijo ni Dios dijo? Claro, bueno. Entonces, ese estilo de vida así, que yo tomo la palabra que yo quiero, la que a mí me gusta, la que me hace bien, y la otra que yo la desecho, bueno, trae esa consecuencia. Cristianos débiles. ¿Sí? Muchas veces cristianos carnales. ¿Entiendes? Entonces acá dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, pero que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, le dice. ¿Sí? Porque lo más importante que Dios nos ha dejado, hermanos, dentro de una congregación, lo más importante no son ni las luces, ni el lugar, ni la música, ni nada. Si no está la palabra, todo lo demás, ¿sí?, no sirve de nada. Tiene que haber una buena estructura de la palabra, porque la palabra es el cimiento, ¿no? Y arriba de eso se edifica todo. ¿Entiendes? Entonces, para que haya una iglesia saludable, todos los miembros de la iglesia tienen que amar la palabra. Ahora yo le pregunto, usted ponga una mano en el corazón. Si miente, le va a dar un infarto. ¿Usted ama la palabra de Dios? Mire, el que ama la palabra de Dios busca el conocimiento. ¿Sí? Busca el conocer. No se queda con la intriga, ¿vio? ¿Sí? Por eso dice la palabra que en el libro de los Hechos que había un grupo de gente que eran los de Berea, dice. ¿Sí? Eran los hermanos de Berea. Ellos oían al predicar a Pablo y dice que diligentemente se iban a su casa para escudriñar la escritura a ver si lo que había dicho era así. ¿Sí? Había una diligencia, una prontitud, ¿no? Vamos a ver qué aprendimos hoy. Ponían en tela de juicio lo que habían oído, ¿no? ¿Entiendes? Ojalá haya muchos berianos, ¿no? ¿Sí? La iglesia debería ser así. Porque la iglesia de antes era más pura que hoy. Porque se perdió el amor por la palabra de Dios, ¿no? Se perdió el respeto por la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia cada vez más, ¿sí?, mundana, ¿no? Entonces, acá dice, hermanos, que el pueblo desechó el conocimiento. Por eso el Señor le dijo a través del profeta, también le dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo duro, ¿no? Le dijo: ustedes me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Sí? Cosas pasajeras, ¿no? El Señor es nuestra fuente, inagotable, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que... Vamos a volver a Timoteo. Usted piense por usted. Porque muchas de las cosas que nosotros fracasamos a veces, hermanos, es porque la palabra no es nuestro fundamento. ¿Sí? A veces tenemos dicho, veo muchos clichés de iglesia, veo así, pero nuestro corazón en realidad no tiene ni el interés ni le importa, ¿no? Mire, cuando a usted le importa algo de verdad y es importante para usted, ¿sí?, usted va a hacer lo que sea para poder alcanzarlo. ¿Sí? Por eso, como dijimos hace cultos atrás, la madurez es algo que se alcanza. Ahora, ¿cómo se alcanza? El conocimiento se tiene que expandir en mí para que yo pueda practicar. Por eso acá Pablo le dijo a Timoteo, volvamos, capítulo 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, dice, hacer sabio. Las escrituras a nosotros nos darán sabiduría, hermanos. Nos harán sabios, nos harán entendido. Creceremos en el discernimiento. Todo aquel que ama la palabra y se alimenta de la palabra va a crecer en el discernimiento. ¿Entienden? Va a poder crecer. ¿Sí?
y se te harán salvos para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por yo todavía escuché a uno que dijo que hay cosas que dijo Dios en la palabra de Dios y hay otras cosas que le dijeron los hombres. Entonces le quita el mérito de que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Ahora, si esto lo escucha alguien que no tiene entendimiento, y va a tener sus serias dudas, ¿no? ¿Sí? Dice, no, eso lo dijo Pablo, no lo dijo Dios. Eso lo dijo, entonces prácticamente Dios no dijo nada, ¿no? Entonces solamente es una iglesia que solamente se rige por las palabras que dijo Jesús. O sea, todo lo demás, todo lo rojo, ¿yo? Así que imagínense cómo debe andar la iglesia flotando, ¿yo? Porque... Pero el que estaba enseñando, el que es pastor, entiende así, que los demás lo dijeron los demás, pero no el Señor. Entonces toma claramente lo que dice yo Jehová, ¿vio? O cosas así, ¿vio? Pero hoy hay muchas cosas en las redes sociales, hermanos, por eso es complejo, hermanos, que no tengamos hambre por la palabra de Dios. Verso 16 así, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La palabra te va a enseñar. El Señor dijo también, hermano, en el libro de San Juan, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos va a llevar a la verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, hermanos, la palabra es útil para que nosotros aprendamos, ¿sí? Todos tenemos que aprender, pero tiene que haber una disposición, ¿sí? Si no hay disposición de corazón, ¿sí? No es que Dios te toca y aprendiste. No, tiene que haber una demostración de mi corazón que yo quiero, ¿yo? Por eso, si buscares, ¿sí?, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, si la buscares como la plata, como el oro, como las piedras preciosas, entonces conocerás el temor del Señor. ¿Sí? Imagínense uno que entra a una mina que va a escarbar ahí a buscar oro, ¿vio? A veces están internados dentro de esos lugares, ¿vio? Pero están buscando algo que es precioso y tiene mucho valor. Bueno, por lo general el cristiano de hoy no busca el entender, ¿entiendes? La sabiduría, el conocimiento es un escudo para uno, ¿vio? Te va a librar de muchas cosas. Por eso le conviene, hermanos, usted adquirir todo el conocimiento que pueda. Y ese conocimiento llevarlo a la práctica, ¿vio? ¿Sí? Por eso Dios nos manda a nosotros, hermanos, que tenemos que leer, meditar y escudriñar. 3 cosas. ¿Sí? Lee la palabra. Es lo inicial, ¿sí? Después meditar, ¿no? Es como la vaca que rumea el pasto, ¿sí? Tener las palabras, meditarás en este libro de día y noche, para que te vaya bien. El propósito de la palabra es que a nosotros nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Entonces tengo que meditar en la palabra. Tengo que pensar en ella. Cuando yo pienso en la palabra, ¿sí?, Dios va a tocar mi entendimiento, los ojos de mi entendimiento. Hay que escudriñar, ¿no? El Señor dijo en San Juan 5:39, escudriñad por las Escrituras que ellas dan testimonio de mí. O sea, vos querés conocer más al Señor. El Señor no dijo que lean ni que mediten, dijo que escudriñen, es distinto solo. Escudriñar la Escritura es como el buzo, ¿vio? ¿Sí? Se pone su equipaje, su antiparra, su pata de rana, su tanque de oxígeno y se va a la profundidad, ¿vio? Y ahí hay otro mundo que en la superficie no se conoce. Pero está haciendo algo que los demás no hacen. Los demás nadan por ahí por la orilla nomás. Con el cristiano que está con la palabra nadan por la orilla nomás, ¿vio? ¿Sí? Conocen 3, 4 versículos, ¿vio? Y ya quiere ir a pastorear ya a la iglesia no sé dónde, ¿vio? Claro, después viene un viento, ¿sí? El diablo te sopla como la cabaña de los 3 chanchitos, ¿vio? No queda nadie. Porque no hay fundamento. Ahora hay que aprender como el buzo, ¿vio? Hay que ir a la profundidad. Porque en lo profundo está la revelación de la palabra, ¿sí? ¿Sabe que la revelación no es transferible? ¿Sí? Veo que hay esos pastores que dicen, vení que te voy a dar mi unción. Y le tira el saco ahí, digo, qué sé yo, todas esas pavadas que hacen, ¿no? ¿Sí? O algunos le dan ofrenda para que le transfiera lo que él tiene, ¿vio? Eso se da mucho en las iglesias hoy, hermanos. Pero Pablo era hombre entendido, ¿vio? Mira lo que dice el libro de Efesios. Así que si usted busca revelación, busca conocimiento que sea revelado, hermanos, nunca va a venir de parte de un hombre. La revelación que tienen los hombres es limitada. ¿Qué dije que íbamos a leer? Capítulo 1.
Verso 15 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Vio? Acá Pablo que hacía, y él era el apóstol, ¿sí? Vio que él no oraba para que no transferiera ni la revelación ni la sabiduría, ¿vio? Oraba para que Dios le dé. Ahora, ¿cómo viene eso? Vamos a leer Corintios, 2 Corintios, perdón, primera Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Veo que este es un rasgo de la madurez. Veo que la persona tiene sabiduría, tiene prudencia, tiene conocimiento, sabe cómo conducirse. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo viene la revelación? A través de nuestra conexión, hermanos, con el Espíritu Santo. Entonces, siempre cuando usted se pone a leer la palabra o se pone a meditar en la palabra, pídale al Señor, al Espíritu Santo, que le ilumine, ¿sí? Que ilumine su entendimiento. Y usted tiene que poner, hermanos, en su corazón el querer aprender. Vamos a traer a Timoteo, volvamos, 2 Timoteo. La palabra es útil para enseñar. ¿Qué significa que la palabra es útil para enseñar? ¿A qué nos va a enseñar? Primero te va a enseñar a hacer la voluntad de Dios. A eso te enseña la palabra. ¿Sí? La palabra a nosotros nos catapulta a hacer la voluntad de Dios y nos revela la voluntad de Dios para nosotros y cómo llegar, ¿sí?, a cumplirla. Pero también te enseña cómo vivir. ¿Entiendes? Por eso la palabra es útil para todo, hermano. Entonces usted tiene que tomar la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para que usted aprenda y enseñe a otros, para que usted pueda ayudar a otros, pero también para que sea útil para usted también. Dice, para redarguir. La palabra redarguir acá es, hermanos, que la palabra viene y escudriña nuestro corazón, ¿sí? Y expone las cosas que están mal en nosotros. Eso es redarguir, ¿sí? Entonces la palabra tiene ese poder, va redarguyendo nuestro corazón. Entonces cuando hay cosas que están mal o están desacomodadas, desniveladas en nuestra vida, a través de la palabra es la única forma que viene el orden, ¿sí? ¿Se acuerdan que la tierra estaba vacía y desordenada? El Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra. Cuando vino la palabra, vino el orden, ¿no? Sin la palabra de Dios, usted no puede ordenar su vida. Capaz que tiene el matrimonio pata para arriba, ¿no? Bueno, sin la palabra no hay orden. Te van mal en tus cuestiones personales, si no hay palabra no hay orden. Bueno, voy a ir al psicólogo a ver qué el psicólogo me dice. Bueno, el psicólogo te puede decir muchas cosas. El psicólogo te puede ayudar a acomodar un poco la mente. Pero hay problemas que son profundos, que parten del espíritu, no de la mente. Que el psicólogo no puede alcanzar, no puede llegar. Ahora la palabra sí discierne la mente, ¿sí?, el alma y el espíritu, la coyuntura, divide, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva, ¿vio? Entonces llega donde el ser humano no puede llegar. ¿Por qué hay mucha gente engañada en las iglesias? Porque muchos predicadores son manipuladores. Entonces, ¿qué manipulan en las personas? Los sentidos. Por eso dan el engaño, ¿entiendes? Ahora, cuando yo amo la palabra, hermanos, la palabra me va a enseñar. Me va a dar la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Va a redarguir mi corazón, ¿sí? Mire, cuando usted oye la palabra, usted no necesita que nadie le diga que está mal en algún aspecto. La palabra misma te va a hacer sentir que vos estás mal.
Dice, bueno, algunos se hacen los tontos y miran para otro lado, ¿vio? Como que pasó la palabra para allá, ¿no? Y no se hace cargo. ¿Sí? La palabra es para el que la está oyendo, ¿entiendes? Ahora, para eso tiene que haber sinceridad de corazón en querer cambiar, ¿vio? Por eso dice, hermanos, acá que la palabra es útil para redarguir, útil para corregir. ¿Sí? Usted se viene desviando del camino y la palabra te vuelve a encastrar en el camino, ¿vio? ¿Sí? Es como una vara. ¿Sí? ¿Vio? El pastor lleva la vara, ¿vio? Lleva una vara y un callado. Cuando las ovejas se le van dispersando, las toca con la vara, ¿vio? Las ovejas se vuelven a encarrilar o entran al redil. ¿Sí? Hay ovejas y ovejas, ¿vio? Hay ovejas que son chivos, ¿vio? Y otras que son medias cabras. ¿Sí? ¿Sabe que las ovejas, hermanos, el Señor nos compara con ovejas a nosotros porque son animales indefensos? Y yo, si tanto animal había y Dios nos compara con una oveja, ¿eh? Porque el cristiano es indefenso. ¿Por qué usted cree que usted necesita un pastor? Porque alguien le tiene que guiar. En la vida, hermanos, nacemos con guía. ¿Sí? Usted nació y se cambiaba el pañal solo, se prepara la mamadera a los 3 meses, ¿sí o no? ¿No? Tenía su papá y su mamá, si tuvo suerte. O si no, uno de los dos. O uno prestado, no sé. ¿Sí? Pero alguien lo ayudó, ¿sí o no? Ahora vamos creciendo, necesitamos una guía. Usted va al colegio, tiene una guía en su escuela. Tiene autoridad, tiene alguien que lo direcciona. Puede ser su maestro, su profesor, su director. ¿Sí? En la vida necesitamos guía, hermano. ¿Entiendes? Por eso hay muchas ovejas descarriadas, ¿sí? Andan sin guía, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra a nosotros nos ayuda, ¿sí? A poder corregir. ¿Sí? La palabra nos va corrigiendo. Acá salió mal la prueba, ¿no? Bueno, la prueba va a volver otra vez. ¿Sí? Si hicimos las correcciones correctas, vamos a pasar la prueba. ¿Entiendes? Veo eso que tiene un examen y se machetea todo, ¿vio? Tiene que ir todos los brazos acá. Y vaya y se le quedó pegado en la ropa, ¿vio? Lo que escribió. Y ahora no sabe nada de lo que va a hacer. Y entonces pone lo que le viene a la mente. Como Homero, ¿vio? ¿Sí? Juega la tetilla ahí, a ver si la adivina. Entonces, reprobado. Yo me acuerdo cuando tuvimos el auto, como ninguno de nosotros sabía manejar, yo y mi esposa, bueno, yo... Entonces no estudié mucho el librito que te dan para la señal y eso, ¿yo? Entonces fui allá y en la máquina te ponían las preguntas, rebotaba allá, pum. Y mi esposa no, ella estudiaba, ¿yo? Estaba ahí con su librito. Me decía, vos estudiás también tu librito porque mirá que... No pasa nada, es fácil. La fichita para acá, la fichita para allá. Chao, quedé afuera, ¿yo? Y tuve que esperar un mes más para ir de vuelta a hacer la prueba. Ahora esta segunda vez, ¿sí? Ya tuve que corregir esa actitud, ¿yo? A lo mejor me iban a poner así de agarrar el librito porque me van a echar de vuelta. Digo, en la segunda pasé. ¿Sí? Ahí ya se rascando, ¿yo? Así, ¿sí? ¿Sí? Pero pasé. ¿Sí? Pero es porque yo no puse ni mi mente, ¿sí? No le di ni importancias. Entonces pensaba que así nomás, pues es múltiple choice, me dijeron. Vos pones pin, sí, no, sí. Pero eran como 30 preguntas. Y de esas yo le agarré como 25. Y a veces cristianos en la vida que se manejan de esa forma, ¿no? ¿Entiendes? Con esa liviandad. Entonces cuando tienen que pasar las pruebas, los obstáculos de la vida, hermanos, terminan fracasando. Terminan reprobando, ¿no? Por eso el Señor le dijo a Pablo, ¿sí? Pablo hablando a Timoteo, preséntate delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien, dice la palabra, de verdad, que usa bien la palabra. Ahora, para eso hay toda una disciplina y una preparación. Ahora, para que eso suceda, hermano, tiene que haber un interés genuino en el corazón del ser humano, de aquel que busca a Dios, de querer entender a Dios. Ay, Señor, yo no entiendo por qué me pasa. Bueno, la palabra te
abre el entendimiento para que uno entienda a Dios. ¿Sí? Mucha gente pasa pruebas, hermanos, y comienza a retroceder espiritualmente, pero las pruebas son las que nos hacen madurar a nosotros, nos hacen crecer. ¿Sí? Son los obstáculos que Dios va permitiendo en nuestra vida, hermanos, para crecer, para desarrollarnos en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la palabra y amamos la palabra, usted se va a dar cuenta que en todo el mundo, hermanos, los cristianos están padeciendo. Y a veces uno piensa que yo solo, a mí nomás me pasa. ¿No? La palabra dice en el libro de Pedro, en todo el mundo, ¿sí?, los hermanos están padeciendo. Porque Dios nos va procesando, hermano. Nos va purificando, nos va limpiando, nos va santificando, nos va consagrando, nos va preparando, ¿sí?, para el retorno de Él. Dios trabaja con la iglesia. Entonces las pruebas son necesarias, hermano. ¿Entienden? Entonces dice acá, hermanos, que la palabra es útil para redarguir. Por eso sabe, porque hay gente que no quiere escuchar la palabra, ¿no? Porque a veces oye la palabra y la palabra le muestra lo que está mal, como un espejo, ¿no? Entonces, y no quieren ni saber ni enterarse de lo que está mal, ni corregir lo que está mal. ¿Qué más? Dice que la palabra es útil para instruir. La palabra te instruye, te capacita. ¿Sí? Sabe que muchos de nosotros venimos al camino del Señor, hermanos, y para nuestra propia percepción de nosotros mismos somos inútiles en muchas cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de capacitarte. Cuando uno le da el lugar, ¿sí?, la palabra te va a capacitar, te va a preparar. ¿Sí? Dice, ahí yo no puedo, ahí yo no sirvo, ahí yo no sé. Bueno, todo ese vocabulario lo tenemos que sacar, ¿no? Si nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, usted va a ver que usted sí puede. Y muchas cosas que se sentía incapaz, se va a dar cuenta que Dios sí te capacitó. Porque Dios al que llama, capacita. ¿Entiende? Dios al que llama, prepara. Dios al que llama, trata. Dios al que llama, forja el carácter. ¿Entiende? Es el trato de Dios con la persona. Ahora, para eso la persona tiene que estar en la casa de Dios. ¿Entiende? No es a distancia. Como yo hago un curso online, que Dios me prepara así. No. Mira lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios, acá hace una cualidad, ¿no? No dice el hombre, ¿no? Dice el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios, hermanos, es un hombre formado. Dios, antes de hacer un siervo, primero trata a un hombre. ¿Sí? Primero forma al hombre de Dios y después el siervo de Dios. Dios trata. ¿Sí? Hay cristianos que van retrasados en el reloj, hermanos, de acuerdo al propósito que Dios tiene con ellos, porque no se dejan tratar. ¿Sí? Se escapan, ¿vio? Son como la oveja que cruza el cerco, ¿vio? ¿Sabe que hay ovejas que son rebeldes, ¿vio? Ahí el pastor la quiere gilar, ¿vio? Le quiere cortar las pezuñas y lo que hace, salta al redil para el otro lado. ¿Sí? ¿Sabe que hay pastores para que la oveja no vaya a comer pasto a otro lado? Le tira aceite, ¿vio? Al pasto. Entonces la oveja prueba y como no le gusta vuelve a su redil. Porque hay oveja y oveja. ¿Sí? Hay ovejas que son bien dóciles, pero hay otras que son terribles. Usted lee el libro de Ezequiel y va a ver las ovejas. Dice que una le cuernea a la otra, ¿vio? ¿Sí? Y otra le embarra el agua para que tome el agua sucia. Acá hay algunos que son así, ¿vio? No sé, porque hay hermanos que algunos son de tropiezo a otros, ¿vio? ¿Sí? Son hostiles. ¿Sí? No se llevan bien. ¿Sabe lo que hace un pastor cuando la oveja, una se pelea con otra? Le ata las dos piernas, juntas. ¿Sí? Y a esas ovejas que se llevan mal, le hace trabajar juntas las dos. Eso hace el pastor. Las une, ¿vio? Y la vaya. Entonces las ovejas que son medio remolonas, ¿vio? Con bronca, pero van juntas igual. ¿Sí? Entonces alguno cuando se porte mal acá, se lleva mal con alguno, lo vamos a hacer servir juntos, trabajar juntos, hasta que saque toda esa rispidez, toda esa basura que tiene en el corazón y aprenda a amar a su hermano. ¿Entiendes? Y a la oveja que es rebelde, bien rebelde, el pastor la pone en el mesón y le rompe el muslo. Le quiebra, ¿vio? Y así como le quiebra, le pone una venda. Entonces la ovejita, por el dolor, se queda el pastor ahí. ¿Sí? No quiere sufrir más, ¿vio?
Por eso algunos hermanos, ¿sí?, andan por ahí y después te viene algo grave, ¿vio? Porque andás ahí con el Señor. Entonces, como el Señor es pastor, te va a quebrar el muslo. Por eso dice el libro de Oseas capítulo 6, creo que verso 2, dice, el que hizo la herida te va a vendar. Porque el Señor a veces por amor te va a herir. Ah, bueno, me querés hacer caso. Te llamé con amor. ¿No querés con amor? Bueno, te va a dar un garrotazo ahí. Y por el dolor de la aflicción o de la prueba de lo que está enfrentando, la persona vuelve a Dios y camina con su pastor. Dios es sabio, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe cómo hacen las ovejas cuando hay alguna fiera salvaje? Se juntan todas y agachan toda la cabeza. Por ejemplo, si no sé, viene un lobo o algo así, ¿no?, se juntan y agachan toda la cabeza. Entonces el lobo lo que ve, como los animales no ven colores, ¿no?, ve una bestia blanca enorme, ¿no?, entonces no se anima a atacar. Por eso la iglesia tiene que estar unida, ¿no? Ahora vos tenés la oveja ahí, cada uno brincando para su lado, ¿no? Sos presa fácil. ¿Entiendes? Miren, lo más importante, hermanos, en la iglesia es la palabra. ¿Sí? Y la palabra es responsabilidad de todos nosotros como cristianos. Si a usted alguien le pregunta, a alguien, sea su familiar, algún inconverso, algún compañero de trabajo, en la escuela, donde sea, usted tiene que saber qué responder. Nos vamos a la iglesia y allá le preguntamos al pastor, no, a mí no me venga a preguntar nada. Conteste usted. Y si no sabe, tómese el trabajo de averiguar. Yo lo que no sé lo averiguo. Tengo que aprender. Ninguno de nosotros sabe todo. ¿Entiende? Entonces, hermanos, pero hay una responsabilidad de cada uno, ¿sí? Dice acá la palabra, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es el propósito de la palabra. La palabra nos va a perfeccionar a nosotros. Ahí la palabra perfecto no es infalible, ¿sí? Usted va a fallar. Yo voy a fallar. Todos seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Todos. Cuando Él venga por nosotros, seremos transformados. Y este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Entonces ahí sí, ¿sí? El cuerpo tendrá, va a ser infalible, ¿no? Pero acá la palabra perfecto significa completo, ¿sí? Completo, que no te falta nada, ¿no? ¿Para qué? Perfecto enteramente, dice, preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Sabe que hay gente que tiene una buena voluntad para querer servir a Dios, pero no está preparada? Entonces, uno a veces tiene que esperar. Y a veces no me dan lugar. No, a veces no es que no te, a veces hay que esperar. Hay que orar. Hay que pedir al Señor que dé dirección. Porque a una persona que se le da una responsabilidad y se le pone una carga fuera del tiempo correcto, le va a ser contraproducente. Pues no lo va a poder llevar. ¿Entiendes? Es como que yo le dé un pollo de 2 kilos y 4 kilos de papa a un bebé de 3 años. No va a poder levantar. ¿Entiendes? Entonces para eso necesita entender. Ahora, el que no entiende la palabra se enoja, se ofende. Me voy a otro lado porque acá no me valoran a mí. Se va. Bueno, si tiene un pastor que predica la palabra, y bueno, va a tener dedo de frente y le va a decir lo mismo. Ahora se agarra su apostolobo que hay por ahí. A ver cuánto tenés vos para dar. Ah, vení, ya sos profeta. Al toque te acomodan. Sí, nosotros estábamos en la iglesia, hermano. A ver el auto que vos tenés y cómo te vestís, enseguida tenés encargo. No se ve ni arrepentido el tipo, ¿yo? Y ya, miren, nosotros conocimos a un hermano que tuvo 6 meses. Entró a la iglesia. En 6 meses ya era coordinador de los líderes, imagínense. Para el conocimiento, cero. ¿Sí? Y después resulta que era mentira. Él llegaba todos los días, a veces llegaba con una moto que era una Harley Davidson, imagínense. Era despampanante de auto. Después tenía un Ford Cabrio. Después tenía otro auto.
Y después traía otro, este es millonario, este que es tanta plata. Claro, y eso, vio, era atractivo, ¿yo? Y resulta que el papá de él tenía un taller mecánico y todos los autos que arreglaban lo venían a la iglesia con los autos que le estaba arreglando. Ría así, pero era verdad. Es más, tenía un auto que era como esas camionetas de brigada A, una de esas tenía. Que era así la de él. Y le dieron tanta responsabilidad, hermanos, ¿sí? Encima, con tan poco tiempo en la iglesia, que se terminó apartando. ¿Sí? Por eso la palabra a nosotros nos hace entender, hermano, el porqué. ¿Sí? Yo para poder llevar una obra adelante esperé 14 años. Es tiempo, ¿no? Pero en esos 14 años, de los 14 años, serví todo el tiempo, desde el primer día que entré a la iglesia. Desde el año 2003 hasta el año 2017, sin parar de servir. Siempre serví. En todo lo que pude. No buscaba un lugar, ¿no? Yo sabía que en algún momento la voluntad de Dios se iba a cumplir, pero que Dios me encuentre haciendo su voluntad. ¿Entiendes? Pero mientras tanto me tenía que preparar. Entonces la palabra nos da a nosotros el entendimiento, no habla el entendimiento. Ustedes busquen la palabra, amen la palabra, hermanos. Mire, vamos a leer el libro de los Salmos. Salmo 19, verso 7. Pues usted tiene que amar la palabra. Y si no ama la palabra, ruega a Dios que su corazón comience a tener interés por la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando uno comprende la palabra, hermano, ya toma decisiones basadas en lo que ya conoce. ¿Sí? Uno va creciendo mucho más rápido, ¿no? ¿Sí? Uno puede crecer. Verso 7 dice así: la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace la ley del Señor? Convierte el alma. La palabra te va a convertir. Sin palabra, hermanos, no hay conversión. Por eso muchas iglesias están llenas de gente amontonada, hermanos, y ninguno está convertido de los que están ahí. Porque si no se predica la palabra que es de verdad, la palabra que convierte, no hay conversión. Y dice, no, vamos allá, nosotros conocimos a Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál? ¿El que está acá o porque hoy hay muchos dioses? No, Jesús. ¿Cuál? ¿Qué es Jesús? Porque ahora están los Jesús solos, los trinitarios. Hay un loco por ahí, apellido Mesa, que dice que Dios es la madre. Hoy de todo, hermano. Entonces cada uno con su cada uno, ¿no? Por eso dijo Pablo ahí, si alguno no se conforma, ¿sí?, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. O sea, tiene la mente embotada, ¿no? Está delirando. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo quiero cambiar y no puedo. Dejar que la palabra se te meta en el corazón, no sabes cómo va a cambiar. Porque la palabra ha cambiado. La palabra tiene el poder de transformar a un hombre y a una mujer. Pero tiene que abrir el corazón a esa palabra, ¿no? ¿Entiende? Si hay cosas que usted no puede cambiar, la palabra genera el cambio en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida. ¿Entiende? Se hace real en nosotros. Por eso dice el verbo hecho carne, ¿no? Ahora, esta palabra se tiene que hacer carne en usted. Tiene que haber un corazón abierto y dispuesto, ¿no? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio o la palabra del Señor es fiel. La palabra de Dios no cambia. Los hombres cambian, las generaciones cambian, pero Dios no ha cambiado. Su palabra tampoco. El cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar. Ni una jota ni una tilde pasará de su ley, dice. Todo lo que el Señor dijo se va a cumplir. Independientemente de si nosotros creemos o no. Por eso la palabra de Dios, hermanos, ¿sí?, dice que es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Que yo puedo confiar, puedo poner mi corazón en la palabra, porque esa palabra no me va a traicionar. Ahora los hombres sí cambian, los hombres sí transforman, sí traicionan. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Entiendes? Y pone su carne por su brazo, por su sostén. Pero bendito el varón que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios.
Ahora, ¿cómo puede confiar en un Dios si usted no conoce la palabra ni la promesa que Él dio? ¿De dónde se va a agarrar? Yo confío en Dios. Bueno, pero ¿Dios qué dijo? No sé, pero confío igual. No, eso como una confianza en San Cayetano, ¿vio? Usted sabe que puede reclamarle las promesas al Señor, porque Él las dijo. El Señor le decía al pueblo de Israel que le hagan recordar su pacto, lo que Él prometió. Usted puede hacerle hacer memoria al Señor las promesas que Él dijo. ¿Me entiende? En cada circunstancia. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso dijo David, ¿no? O sea, si usted camina en justicia, no va a estar ni desamparado ni va a mendigar pan. ¿Entiende? Pero es para aquel que practica la justicia. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por eso, hermanos, su alma tiene que crecer. Su alma se tiene que convertir. Su cuerpo no ha cambiado. Su espíritu ha sido regenerado, pero su alma se tiene que convertir. El Señor vino a salvar el alma, ¿vio? El cuerpo volverá al polvo, el espíritu al Creador, pero el alma donde usted ha determinado en su corazón. Ahora, para que esta alma haya redención, se tiene que convertir. Y lo único que convierte el alma es la palabra de Dios. ¿Entiendes? La palabra de Dios te va a convencer de la verdad. Te va a sacar, ¿vio? De la confusión. Dice, el testimonio de la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Acá no importa si usted tiene mucho estudio, poco estudio, nada de estudio, no importa. La palabra de Dios te capacita y te da sabiduría. ¿Entiendes? Te hace entender. ¿Sí? Yo a través de la palabra, hermanos, aprendí a hablar. Yo no sabía hablar. Y yo hablaba todo así a lo cruzado, como me salía, ¿no? A lo negro villero, ¿no? Sí. Porque eso es lo que uno aprende en la calle, ¿no? Entonces hablaba. Entonces yo de oír la palabra, aprender la palabra y buscar la palabra, sin darme cuenta me cambió el lenguaje. Y me fue sumando palabras en mi léxico que ni existían. Entonces yo, mire, cualquier palabra que yo escuchaba y escuchaba una palabra que yo no sabía qué significa, la anotaba y le iba a buscar a ver qué está diciendo. Y entonces la añadía a mi vocabulario. ¿Sí? Y sin darme cuenta me fue cambiando el vocabulario. ¿Sí? Y me cambió eso. ¿Sí? Pero son etapas, ¿no? Por eso dijo Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero como dejé las cosas de niño, ahora ya mi pensamiento cambió, mi manera de hablar cambió, mi manera de juzgar también. La palabra dice juzgar, pero juzgar con justo juicio. Ahora, para tener un justo juicio, el equilibrio que te da un justo juicio para juzgar a algo o a alguien, es a través de la palabra de Dios. Yo no juzgo con mis ojos naturales, sino juzgo de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Él dejó establecido. Así se juzga. ¿Sí? Entonces la palabra te hace sabio, hermanos. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y digo, bueno, yo no tengo estudio, no me importa. La palabra te va a capacitar. ¿Sí? Dice, los mandamientos del Señor son rectos. ¿Sí? ¿Qué hace? Dice, alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero la palabra de Dios, hermano, trae iluminación a nuestra mente. Vos tienes que amar la palabra. Tienes que amar con todo su corazón. Yo ruego a Dios que seamos una iglesia, hermanos, de hombres y mujeres que amemos la palabra. Si usted ama la palabra, puede ser un buen consejero, puede ayudar a otros. ¿Sí? ¿Entiende? Pero usted tiene que meter en su corazón la palabra de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel, tome, come este rollo. ¿Sí? Que era la palabra, ¿vio? Te será dulce como la miel, pero agrio tu vientre. ¿Sí? Dice ahí. Mire, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Mire, hermanos, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra del Señor, usted va a ver, hermanos, que su vida va siendo transformada. Nosotros, mientras vamos aprendiendo, vamos cambiando, ¿no?
Mire lo que dice el libro de Hebreos 4, vamos a ir terminando. Hebreos 4, verso 12. Bueno, teníamos 7 cosas para ver, pero bueno, vimos una sola, nos quedamos en una sola. Seguiremos mañana. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Por eso la palabra, hermanos, tenemos que darle mucho valor, hermanos, nosotros. Yo ruego a Dios, hermanos, que seamos una iglesia que quiera la palabra, que abrace la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 31, vamos a terminar ahí. Verso 12. Esto ya lo enseñé antes, pero lo voy a decir. ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? Deuteronomio 31, 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿No? Para estas 4 cosas nosotros nos congregamos, hermanos. Primero, para oír. Segundo, para aprender. Tercero, para temer. Y cuarto, para cumplir o obedecer. Por eso nos congregamos. ¿Sí? No, vamos al culto, ¿por qué vamos? No sé, vamos. Ahí dice que no te dejes congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Vamos. No, me tenés que explicar por qué me tengo que congregar. Esta es la razón. Para que oigas, para que aprendas, para que temas y para que obedezcas. ¿Sí? Yo no puedo obedecer si no aprendo lo que tengo que obedecer. ¿Entienden? Y no sé lo que voy a obedecer si no oigo. Entonces por eso tiene que venir. Por eso tiene que estar. ¿Sí? Siempre que haya culto, usted congrégese y oiga la palabra. Aprenda la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra y aprendemos la palabra, va a venir el temor de Dios. Porque uno ya tiene otra conciencia. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Dios te pedirá cuenta por lo que sabes, no por lo que no sabes. Ahora sos responsable por lo que oíste. ¿Entienden? Entonces usted oye la palabra, ahora ya, mire, cuando yo predico, yo soy responsable por lo que digo. Y Dios me pedirá cuenta a mí por lo que yo he enseñado. Ahora, cuando la palabra ya la tiene usted como semilla, usted rendirá cuenta por lo que hace con esa semilla. Los dos tenemos responsabilidad sobre la misma palabra. El que la da y el que la recibe. Por eso el que predica tiene que predicar con temor. No va a venir a hacer un circo acá en la iglesia, ¿no? ¿No? Esta es la causa de un culto. Oír, ¿qué más? Aprender, temer y obedecer. No es para entretener, ni para pasar el rato, ni para ser amigo, ni para buscar novia, ni para buscar mujer, no. Tiene un fin y una causa de congregarse, ¿no? Esto es. Entonces cuando usted venga con los oídos bien grandes para oír la voz de Dios. Y tenga la disposición del corazón para aprender. Para eso hay que tener humildad y sencillez. Bueno, yo ya sé esto. Bueno, aprenda. Y el temor de Dios va a crecer en tu corazón. ¿Sí? Y después practíquelo, obedezca. Y te va a ir bien. Dice la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos. No nos van a hacer mal. Dios nos enseña, dice la palabra, provechosamente. Es para tu beneficio. ¿Entiendes? Dios no necesita la palabra de Él. Bueno, necesita, yo la necesito. Nosotros necesitamos la palabra de Él. ¿Entiendes? Entonces, para que haya una iglesia sana, hermanos, la iglesia tiene que amar la palabra. Tiene que amar la palabra. Eso se ha perdido lastimosamente en la iglesia. ¿Sí? Otras cosas han tomado el lugar de la palabra en la iglesia. ¿Sí? Yo estaba en la iglesia que te pueden cantar 1 hora y media y te predican 15 minutos y Dios te bendiga en tu casa. ¿Sí? Hoy existe eso.
Y en algunos lados ni siquiera ni la Biblia abre. ¿Entienden? Entonces, vamos viendo que es un peligro eso. ¿Sí? Tenemos que ser nosotros parte de una generación que vuelva una vez más a retomar la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor le dijo a Daniel desde el primer día que dispusiste tu corazón a conocerme y a entenderme, tus palabras fueron oídas. Una disposición. Querer conocer y querer entender. Daniel quería conocer y entender las profecías, los sueños, las visiones que tenía. Hay un interés, ¿vio? Cuando hay un interés, Dios te va a dar el entendimiento, Dios te va a dar la sabiduría. Ahora, si no te interesa, Dios no te da nada. Pues tienes que mostrar que le interesa. Señor, yo quiero conocer, quiero entender, quiero saber. ¿Cómo se empieza a aprender? Todo buen discípulo sabe preguntar. Se empieza con preguntas. ¿Sí? Con preguntas, sencillo. El que quiere aprender, pregunta. Yo cuando estaba en un curso que hacían todos los lunes en la iglesia, era un curso bíblico para personas que recién entraban, ¿veo? Yo lo hice como 2 veces, 3 casi. Y siempre terminaba la clase por ahí y me quedaba con el que enseñaba, ¿veo? Y le preguntaba. Pero tenía hambre, yo quería saber, quería entender, ¿vio? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Vio? Iba preguntando. Vio que los discípulos, Señor, ¿nosotros por qué no pudimos sacar después al demonio? Y el Señor después le explicaba. Señor, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué quisiste decir? Y el Señor le daba una explicación. Porque todo buen discípulo, hermanos, quiere aprender. Quiere saber. No hay discípulo que sepa todo, ¿vio? Ni hay pastor que sepa todo. ¿Entiendes? Pues yo sé lo que sé, puedo responder lo que no sé. Oremos para que Dios nos ayude y nos traiga la respuesta. ¿Entiendes? Pero tiene que haber una disposición. ¿Entiendes? Yo quiero aprender. ¿Sí? No me conformo con lo que sé. Quiero aprender. Y eso nos va a ayudar a madurar. ¿Sí? La palabra le va a hacer bien. Y eso es para todos, hermanos. Miren, los que cantan, los que tocan un instrumento, los que sirven y los que no sirven también. Todos tienen que buscar la palabra. Yo me acuerdo allá en la iglesia, hermanos, había un grupo de alabanza, tocaba el culto, entraba el predicador ahí para predicar, salían todos salían, bajaban, se iban a cruzar a la estación de servicio de enfrente, que había una Shell, a tomar café, mientras se predicaba la palabra. Y después volvían para cerrar el culto, la última alabanza. Está bien, el pastor no le decía nada, ¿no? Pero imagínense, los que ministran en el altar no le importa la palabra, así también después te va. Por eso el interés tiene que ser corporativo. Todos tenemos que querer. Amén. Póngase de pie.